Quiero que me ayudes en pantalla, por favor. Ayúdame con Salmos capítulo 100, versículo 4. Es un Salmos que todos conocemos, pero que a veces como que pasamos por alto lo que dice allí. Y creo que uno de los retos más grandes que tiene cualquier adorador es tratar de conectar al pueblo con la presencia de Dios. No se imagina lo difícil que es para el que está aquí, tratar de que el que está allá abajo pueda conectarse con Dios. Es complejo. Y una de las cosas que como iglesia olvidamos es que cada vez que estamos en su presencia, lo primero que debemos hacer es lo que nos indica este Salmo. Salmos capítulo 100, versículo 4. Usted lo debe conocer de memoria. Entrad por sus atrios, por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. No sé si, ok. Entrad por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracias. Diga conmigo, acción de gracias. Y por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Quiero hablarte hoy de la llave que abre no cualquier lugar. A ver, cuando usted va de visita a un lugar, o cuando invitas a alguien a tu casa de visita, creo que hay un lugar que no es asequible para todo el mundo, y es tu habitación. ¿Estoy en lo correcto? Como que cuando uno invita a alguien, uno dice como que la sala, ¿verdad? El lugar donde estamos todos, pero mi habitación, ¿cierto? Es lo privado, allí no entra cualquiera. A menos que sea alguien de mucha confianza. A menos de que sea alguien que en realidad llena tanto mi corazón que podría decirle, vamos a mi habitación a ver algo de televisión allí. De hecho, siempre he visto muchos hogares donde tienen la regla en donde en la cama donde duermes, ahí no se sienta nadie más, ¿verdad? He visto esas reglas en muchas casas, no es la cama, ahí no se sienta nadie más. Pero hay un misterio con el dar gracias, porque el versículo nos enseña que cuando yo llego con una actitud de gratitud a Dios, puedo llegar a un lugar donde muy pocos pueden accesar, y se llama los atrios del Padre. No sé si, pero dice la escritura, entra por sus puertas, ¿con qué? Y por sus atrios. Esto es un misterio. La alabanza, la adoración y la gratitud es un misterio de Dios. ¿Por qué? Porque son las llaves que me introducen al lugar secreto con Dios. No al lugar donde está todo el mundo. No sé si me hago entender con esto. No al lugar donde está la mayoría. No al lugar donde llegan todos. No, es el lugar donde solamente los íntimos de Dios pueden accesar. Y yo siempre pongo el ejemplo del templo. Yo no sé si usted sabía, pero en el templo hay 7 lugares específicos. Estaba en la primera parte del templo de Salomón, estaba lo que se conocía como el muro de los gentiles. Y en el muro de los gentiles, como su nombre le indica, hasta ahí solamente llegaban ¿quiénes? Los que no eran parte del pueblo. Ellos veían el templo de lejos nada más. Era un muro que dividía el templo, el muro de los gentiles. Después pasaban a algo que se llamaba la puerta de la hermosa. No sé si recuerda, de hecho hay un texto en Hechos de los Apóstoles que era donde se sentaban los que pedían la limosna, los enfermos, ¿no? De hecho fue allí en la puerta de la hermosa donde Pedro y Juan sanan a un paralítico, ¿cierto? En la puerta de la hermosa. Y en la puerta de la hermosa estaban todos ellos, ¿no? Los paralíticos, los ciegos, los mudos, estaban allí, ¿cierto? Era el lugar donde se sentaban a pedir, ¿cierto? Note algo, note lo que le estoy diciendo, ¿no? Hay gente que cuando entra a la presencia de Dios está en el muro de los gentiles, viendo desde afuera, ¿no? Y entonces mientras unos están adentro en el altar de Dios, otros están mirando ¿desde dónde? Desde afuera, ¿verdad? Sintiéndose gentil, sintiéndose ajeno, ¿cierto? Mirando si el techo, oiga, la pared ya perdió el color negro, no está como pelado en esa esquina, ¿cierto? Mientras todos estamos, ¿cierto? Mientras todos estamos en el altar, hay gente analizando. Hey, el de la trompeta, ¿cómo se vino vestido hoy, no? El del piano, mira esa camisa, ¿cierto?
desde lejos, están en el estadio, ¿no? Mirando a la distancia. Hay otros que entran, pero ¿entran a qué? Están en la puerta de la hermosa, ¿no? Señor, dame que este diciembre sí pueda tener para el regalo, ¿cierto? Están ahí, ¿no? Como peticionarios. No estoy diciendo que estén mal, lo único que estoy diciendo es mire dónde está la distancia, ¿verdad? Después de la puerta de la hermosa estaba el patio de las mujeres, porque era el lugar hasta donde llegaban las mujeres. Entonces, en ese patio de las mujeres, pues había de todo un poco. Había una especie de mercado. Allí era donde Jesús volcó las mesas, ¿recuerda? Estaba el mercado allí en ese patio. Allí era donde se paraban los sacerdotes, los fariseos, y oraban en alta voz. ¿Recuerda? Que Jesús dice, aquellos ya tienen su recompensa, porque ellos creen que por orar en alta voz les será escuchado, ¿verdad? Entonces ahí está el patio, ¿cierto? El mercado, como que no es muy clara la presencia de Dios, como que, ¿cierto? Estamos, pero no estamos. Estamos en la iglesia, pero pensando en qué vamos a hacer más tarde, qué vamos a almorzar más tarde, en la ropa que me voy a poner mañana para ir a trabajar, ¿cierto? Después viene la puerta de Nicanor, se le llama. La puerta de Nicanor era grandísima. Y ahí era donde los sacerdotes se paraban a observar al pueblo, orgullosos, sacando pecho y mirando. Y observaban a todos y decían quién estaba correctamente y quién no, ¿cierto? Entonces, algunos llegamos a la iglesia con la actitud de la puerta de Nicanor, ¿verdad? Estamos allí sacando pecho y diciendo, esta semana Dios me dijo muchas cosas. Sí, pero cuando llegas a la casa del Señor no oras, ¿verdad? ¿Cierto? Estamos así, orgullosos, ¿verdad? Parados observando quién está orando y quién no. Y en últimas Dios dice, ¿y por qué no oras tú? Y cierra los ojos y prestas atención. Pero estamos, ¿no?, observando quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal. Después de la puerta de Nicanor venía el patio de los sacerdotes. Mire todo lo que, ¿no? Desde el muro de los gentiles hasta el patio, que es lo que se conoce como el atrio, ¿no? Antes de entrar al santuario, el lugar santo, allí estaba el patio de los sacerdotes. Estaba el patio donde llegaban los hombres. Y en este patio parece ser que era donde se sentaban los maestros a enseñarle a los discípulos. Era en ese lugar donde el maestro sentaba a su pueblo y les enseñaba a los discípulos. Después venía el santuario y entraban al lugar santo, que solamente podían accesar los sacerdotes, ¿cierto? Los sacerdotes podían llegar hasta el lugar santo. Allí estaba el candelabro de los 7 brazos, la menorá, la mesa de los panes, y estaba el altar del incienso. Bueno, en el patio, en el atrio estaba el altar de bronce, ¿no? O el altar de los sacrificios. En el lugar santo solo podían entrar sacerdotes. Y después estaba el velo, ¿cierto? Y después del velo, ¿qué había? El lugar santísimo. ¿Quién podía entrar al lugar santísimo? Solamente el sumo sacerdote. Solamente el sumo. ¿Y cuántas veces al año? Una. Eso no era que todos los días entraba. Una vez al año, en el día del perdón o en el Yom Kippur, era que entraba. Ahora, me encanta cuando Jesús viene, y en la introducción ya me gasté como 15 minutos, pero me encanta cuando el Señor muere en la cruz, porque lo primero que pasa en la cruz es que el velo del templo, ¿qué hace? Se rasga. Y eso es un mensaje para el pueblo. Lo que le está diciendo el Señor a su pueblo es: hay libertad para entrar. Ya no es para pocos o para exclusividad del sumo sacerdote, porque Jesucristo, dice Hebreos, siendo el sumo sacerdote del linaje de Melquisedec, ya entró. Y detrás de él, porque él es la primicia, es lo que dice Hebreos, entra su pueblo. Ahora, ¿se acuerda qué pasaba cuando entraban al lugar santísimo y no andaban correctamente en los parámetros de Dios? Se morían. Por eso es que los sacerdotes tenían unas campanitas en la túnica. Gling, 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 ¿no? Eso le avisaba a Dios. Gling, gling, ahí voy. No vayas a hacer nada, ¿no? Gling, 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 gling. Ellos entraban amarrados. Dice el Midrash, que es un texto hebreo. Entraban amarrados y los de afuera lo iban teniendo, ¿no? Y entraba, cling, cling. ¿Qué pasaba? Los de afuera pues no sabían qué estaba pasando, solamente qué. Escuchaban el cling, cling, cling. ¿Qué pasaba cuando las campanillas no sonaban? Sáquenlo, ¿no? Y entonces con la cuerda sacaban a chicharrado al sumo sacerdote, ¿cierto? Pero le hago una pregunta: ¿por qué cree usted que hoy entramos a la presencia de Dios y no somos consumidos por su presencia? Porque la primicia es Él entra.
Y cuando Él entra y yo entro detrás de Él, el Padre no me está viendo a mí con mis defectos, sino me está viendo a mí a través de la obediencia de Cristo. Es el misterio de Hebreos. Entonces Él entra y dice: ahora entren. Y la llave para entrar, que es lo que quiero, es a donde quiero llegar. Hay 3 llaves, pero hoy quiero dedicarme a una. Las llaves para entrar hasta ese lugar es la alabanza, la adoración, y en la que me quiero detener hoy, la gratitud. Dígale que tiene a su lado: gratitud. Lo dice la palabra. Entra por sus puertas ¿con qué? Y por sus atrios. Haz esta evaluación. ¿Desde dónde estaba entrando hoy? Haz esta evaluación. Ahorita, hace 3 minutos. ¿Hace cuánto llevamos? Hace 15 minutos que estábamos adorando. ¿Desde dónde estaba entrando? ¿Será que estaba en el muro de los gentiles, siendo espectador desde afuera? ¿Será que estaba como peticionario en la puerta de la hermosa? Señor, dame, Señor. ¿Será que estábamos en el altar del mercado, del estoy pero no estoy? ¿O en la puerta de Nicanor, donde se para uno a decir: voy a evaluar quién está orando y quién no? ¿O será que ya estábamos en el lugar de aprendizaje, que era el patio de los sacerdotes? O tal vez algunos sí estaban en el lugar santo. Pero le digo algo: Dios no nos quiere en ninguno de esos lugares. ¿Nos quiere en dónde? En su lugar. Y la gratitud entonces se convierte en una llave que nos va a accesar al lugar íntimo del Padre. Ahorita al final vamos a adorar nuevamente. Espero que no vuelvas a adorar desde el muro de los gentiles, sino que cada vez que tú tengas la oportunidad de Dios de adorarle, tú puedas decir: Señor, voy a llegar hasta allá, hasta lo íntimo, hasta lo profundo, porque tú no mereces menos. Por eso voy a determinarme a entrar hasta el lugar íntimo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces dígale que tiene a su lado: prepárese. Dígale: porque vamos a entrar. Diga: y si me toca arrastrarlo, lo arrastro. Si me toca de las mechas, lo mechoneo. Pero que entramos, entramos. Dígale. Y una vez más, diga: entramos juntos. Los calvos digan amén. Dígame: y no me pueden coger de las mechas. Muy bien. Quiero hablarle hoy entonces ¿de qué le estoy hablando hoy? De la gratitud. Pero lo voy a tomar desde otro lado. Yo no sé si usted sabía, pero el día jueves en Estados Unidos se celebraba el Thanksgiving, ¿no? O el Día de Acción. Para ellos es muy popular ese día, ¿no? Para nosotros no. Pero ellos lo celebran y hacen una cena, y el plato principal es el pavo, ¿no? Y es un momento especial porque es festivo. En Estados Unidos los festivos sí son contados con los dedos, no como aquí que toca pedir dedos prestados para tanto festivo, ¿cierto? No, allá es de los pocos festivos en el año, y es muy lindo porque se reúnen en familia y se reúnen para agradecer. Esto tiene una tradición anglicana. Esto viene de la Reforma Anglicana, precisamente en una protesta contra tanto día festivo de la Iglesia Romana. Los anglicanos sacaron este día como un día nacional de agradecimiento, y digamos que se volvió tradicional. Ustedes saben que en Manhattan sacan unos globos gigantescos, ¿verdad? No he ido, me han contado, pero sacan unos globos gigantescos, ¿cierto? Y eso es un desfile hermoso, y la gente está feliz porque es el día de acción de gracias. Y el jueves se celebró, y yo dije: qué interesante que vamos a hablar de la llave del agradecimiento en temporada de gratitud. No solamente se celebra en Estados Unidos, Canadá lo celebra, México lo celebra, y de hecho Israel tiene un día muy parecido de gratitud o de acción de gracias. Pero les voy a decir algo: aunque sea muy popular en estos países, la ingratitud, o más bien la gratitud, es un valor que no se practica. Es un principio que la gente no tiene muy calcado, no practica mucho. Porque vivimos en una sociedad relativista, y en la sociedad relativista lo que tengo es porque lo merezco, porque me lo he ganado. Entonces no tengo por qué agradecer si esto ha sido a pulso, dicen algunos, ¿no? Esto me lo he ganado con mi esfuerzo.
Entonces, esa idea de esta sociedad actual, pues nos lleva a ser gente poco agradecida. Y entonces, la ingratitud se contagia de forma masiva. Por eso, al que está tomando nota, a esta enseñanza le he titulado La epidemia de la ingratitud. La pastora y yo estábamos conectados, aunque no nos pusimos de acuerdo, porque voy a hablar de los leprosos también. Estábamos conectados por el Espíritu. ¿La epidemia de qué? De la ingratitud. Hoy en día estos términos epidemia, pandemia, ya los tenemos, ¿verdad? Expertos en estos temas, ¿cierto? Claro, se nos volvió natural, normal. Pero le voy a hablar de una epidemia, de una enfermedad que fue en los tiempos antiguos mucho más agresiva que el mismo COVID actual. Y esa enfermedad era la lepra. La lepra. En la antigüedad le temían mucho. Hoy en día, según lo que vi por ahí, estuve indagando, la Organización Mundial de la Salud dice que los casos son muy mínimos en el mundo y que no se dan casi ya, pero que sigue existiendo. La lepra en realidad es una bacteria, ¿cierto? No es un virus, es una bacteria. Y es una enfermedad crónica que lo que hace es poco a poco ir desgastando, ¿verdad?, el cuerpo. ¿Qué hace? Afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, la mucosa en las vías respiratorias, los ojos, ¿cierto? Lesiones cutáneas que son más claras que el color normal de la piel, lesiones que presentan disminución de la sensibilidad al tacto, al calor o al dolor, lesiones que no sanan después de algunas semanas o meses, debilidad muscular, entumecimiento y ausencia de sensibilidad en manos, brazos, pies y piernas, y posteriormente pérdida de miembros. De hecho, hay textos antiguos que dicen que cuando hubo una epidemia masiva de lepra en Europa, las ratas se daban un festín. Dice literalmente el texto, porque como perdían la sensibilidad y a los leprosos los apartaban, dicen que en esos lugares donde ellos estaban, las ratas eran felices porque era alimento. Entonces imagínense por un momento la enfermedad de la lepra: la cara inflamada, úlceras, heridas abiertas en la piel. Progresivamente se iban perdiendo miembros del cuerpo, ¿verdad? Se perdía toda sensibilidad. Y fuera del dolor físico, sumémosle ahora el estigma social que había acerca de eso. Claro, era muy contagioso en su momento, ¿no? Y se le tenía mucho miedo. Hoy en día ya tiene tratamiento, de hecho tiene cura hoy en día, pero en la antigüedad no contaban con eso. Así que era una enfermedad a la cual la gente le tenía pánico, pavor. Y en la Biblia no es la excepción a la regla. Israel fue uno de los pueblos que trató de contener también esta enfermedad, y lo hizo de una manera, llamémosla difícil para el leproso, pero era la única forma de evitar que el pueblo se contagiara masivamente y se convirtiera en una pandemia. Ahora que tenemos el término más claro, ¿cierto? Entonces leamos qué hacía, qué era la ley, qué era lo que nos decía la ley. Rápidamente vayamos a Levítico capítulo 13. Levítico capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Y después vamos a leer del 44 al 46. Levítico 13, 1 al 8. Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Versículo 3. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará. A mí ese término me parece, porque realmente la Reina Valera lo traduce así, en el original diría impuro. Lo que pasa es que en España antes se usaba el inmundo, ¿no? Y me parece muy peyorativo, ¿no? Muy despectivo, inmundo. Pero de todas maneras, como que no me gusta, pero sí me gusta, porque esa era la actitud del pueblo con el leproso. Es que, inmundo, no te le acerques, ni siquiera lo mires, quién sabe si hasta por los ojos también.
Esa era la actitud. O sea, yo quiero que le sumen al dolor físico del leproso, ahora súmale lo que la sociedad pensaba de ellos. Inmundo, eran las heces del pueblo, perdóname que lo diga así, pero literalmente era como, no era bien visto. Cuidado, ahí viene el leproso. ¿Qué más? Versículo 4. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado. ¿Por cuántos días? 7 días lo encerrará. Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote lo volverá a encerrar por otros 7 días. ¿Sigue? Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio, era erupción, y lavará sus vestidos y será. Era una cuarentena, era una cuarentena obligatoria. 14 días. Yo cuando escuchaba lo del COVID decía, ¡ey, tan calcadito, ¿no? Parece bíblico esto. 14 días duraban encerrados, cuando no tenían la lepra, ¿no? Siguiente. Pero si se extendiere la erupción en la piel después de que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. 8. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Es. ¿Qué hacían con los leprosos? Versículos 44 al 46. ¿Cuál es la conclusión de todo esto para no leerlo todo? ¿Qué hacían con ellos? Levítico 13, 44. Leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga, capítulo 45, versículo 45. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embosado pregonará, inmundo, inmundo. ¿Sabe qué hacían? Le colocaban literalmente un cencerro, como las vacas. Clink, 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 clink. Y el que escuchaba el sonido, así como el sacerdote, ¿recuerda? El que escuchaba el sonido decía, ¡uy, ahí viene! Y no solamente se conformaban con el cencerro, sino que tenía que gritarlo. ¡Permiso, ahí va el inmundo! ¿Y la gente qué hacía? Ahí viene el inmundo. O sea, súmale al dolor físico el escarnio público, el dolor social. Se sentían terribles, ¿verdad? ¿Y el 46 qué hacían? Versículo 46. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro, y habitará como solo, fuera del campamento. Será su morada. Terrible, ¿no? Nosotros que vivimos en este tiempo, el no poder abrazar por mucho tiempo, ¿no? El no poder acercarnos. Yo creo que nos dejaron probar un poquito de lo que vivía el leproso. Seguramente cuando el leproso tenía su primera llaga, la esposa le decía, no me toques, no. Ve primero al sacerdote. Mire que el sacerdote funcionaba no solamente como guía espiritual, sino hasta médico era. Tenían que saber mucho. No me toques hasta que no te mire el sacerdote. No toques a los niños, le decía, no toques a los niños, puedes contagiarlos. Y el hombre salía de su casa, yo me imagino en su cabeza, que no sea lepra, que no sea lepra, que no sea lepra. Y el sacerdote definía si era o no era. Seguramente esa persona salía pensando que era la última vez que pudo haber visto a su familia. Tal vez no la pudo volver a ver, porque no se sabía cuándo la lepra pasaba. Podía durar meses, años. Perdía su trabajo. Seguramente se iba pensando, ¿y ahora qué va a pasar con mi rebaño? ¿Ahora qué va a pasar con el cultivo? ¿Será que alguien sí recogerá lo que estuve cultivando por todos estos meses? Y lo excluían, lo sacaban del campamento y habitaba solo. Esa era la vida del leproso. Nadie quería estar con ellos. Pero en el Nuevo Testamento hay una historia que fue la que mencionó la pastora esta mañana, y es la historia de Jesús. Jesús es el referente de aquel que se acerca a los que nadie quiere acercarse. Él quiere tocar a los que nadie quiere tocar. Hay un principio bíblico para esto que quiero enseñarle. En Levítico usted va a leer que la impureza se transmitía por el toque, ¿verdad? Dice la Biblia, desde el capítulo 7 en adelante, dice que aquel que tocaba una cosa impura, se transmitía su impureza.
Entonces no se podía tocar muerto, no se podían tocar fluidos como el periodo menstrual de la mujer, ¿cierto? El hombre que eyaculaba precozmente también tenía que ser apartado porque eyaculó y eso es inmundo, entonces se apartaba también del campamento mientras se limpiaba. No podían tocar animales prohibidos, ¿cierto? Como el cerdo, por ejemplo, el camello, el somormujo. Bueno, hay una lista ahí en Levítico 11, porque lo que tocara se convertía en ¿qué? ¿Me convertía en qué? En inmundo. Eso inmundo me transfiere su impureza y soy impuro. Y lo apartaban, al impuro lo alejaban. Pero hay un concepto que empieza a cambiar en la palabra, porque de hecho Isaías es uno de los primeros referentes cuando está delante del trono de Dios, ¿cierto? Y él se aterra porque ve la gloria misma del Señor y él dice: ay de mí que he visto al Señor, y aparte de eso mis labios son impuros, inmundos. Y rápidamente un querubín enviado por Dios lleva una brasa, ¿verdad?, del altar de Dios y le dice: lo pondré en tus labios para purificar tu boca. Y la coloca allí. Entonces aquí cambia el concepto. Ya no es que lo inmundo que yo toco me vuelve impuro, sino que ahora Dios tiene elementos puros para purificarme. Con Isaías fue un carbón encendido. Ese carbón encendido proféticamente se convirtió en Cristo. Él es el carbón encendido. Porque note que contrario a lo que pasaba en el Antiguo Testamento, cuando a él lo tocaba alguien impuro, ¿qué pasaba? ¿Era impuro Jesús? No, transmitía su pureza. Por eso cuando la mujer del flujo, que era una impura, lo tocó, él dijo, note lo que él dijo. Lo que pasa es que los apóstoles estaban ese día viendo el yo me llamo, y por eso estaban en otra onda. Porque él dijo: alguien me tocó, porque transmití mi pureza. Alguien que era impuro acaba de ser purificado. Alguien que era impuro acaba de ser purificado. Y los apóstoles viendo yo me llamo, pues, ay Señor, pues en esta, ¿verdad?, en este cúmulo de gente, pues mucha gente lo está tocando, Señor, ¿no? Yo que primero a Pedro haciendo así: ay, pues a ver, Señor. Pues todos lo están tocando. Y el Señor dice: es que ustedes no me entienden. Alguien sacó de mi pureza, alguien sacó de mi poder. Usted sabe que la Biblia dice que esa mujer fue impura no sé cuántos años y que había gastado todo su dinero para limpiar su impureza y no había podido. Y con solo tocar, por eso me encanta esa canción. ¿Hace cuánto la cantaron? Si tan solo tocar algo. Uy, eso es. Transmíteme tu pureza. Y ahí están los 10 leprosos, rápido. Los exiliados. Lucas capítulo 17. Usted sabe que es el único evangelio que habla de esto es Lucas, ¿sabía? No hay referente en otro evangelio. Parece ser que a Lucas le encantó la escena. Sí, para dejarla en su evangelio es porque seguramente Marcos la descartó, Mateo la descartó, y Lucas dijo: no, aquí hay algo, aquí hay un misterio, y la voy a dejar plasmada en mi evangelio. Bueno, en el evangelio de Cristo transmitido por Lucas, ¿cierto? Porque el evangelio es de Cristo, no de Lucas. Entonces él dijo: lo voy a plasmar aquí. Ahí está la historia de los 10 leprosos. Dice así: mientras Jesús seguía, Lucas capítulo 17 versículo 11 al 17. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. ¿Y cómo entraron? Entraron gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Seguramente estaban a la distancia porque eran ¿qué? Leprosos, ¿cierto? Yo me imagino a los discípulos. Es que a mí me encantan los discípulos. Esos salían con unas, ¿cierto? Yo me imagino a los discípulos: corra maestro, corra para allá. Uy, cuidado, ahí viene el leproso, cuidado. Aparte de eso, yo me imagino los encerros de 10, cling, 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 10 caminando. Eso tuvo que haber sido un ruidero terrible, ¿cierto? Y no falta el que gritaba, en vez de gritar Jesús hijo de David, el que estaba gritando: inmundo, inmundo, ¿no? Y el otro: cállese que estamos. A mí me gusta ser novelero un poquito con la Biblia. Me encanta hacerme novelas con la Biblia. Y estar ahí caminando, ¿no? Los 10. A lo lejos: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Versículo
14, Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Claro, ¿quién era el que definía si estaba impuro o puro? Entonces Jesús obedece. Note que Jesús dice: yo no vine a abolir la ley, ¿vine a qué? Entonces él le dice: no vengan a mí, porque yo no soy sacerdote, por lo menos no de este terrenal, ¿no? Yo soy sacerdote 2.0, pero vayan a los terrenales, que ellos son los que estamos bajo su jurisdicción. Vayan, preséntense. Y mientras iban de camino, ¿qué pasó? Fueron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, ¿cuántos? Uno. Mire, le voy a decir algo. Hay algo más infeccioso y más grave que la lepra. Se llama la ingratitud. Por eso le puse a la predicación la epidemia de la ingratitud. Porque hay algo más grave que la lepra. Mire, hay algo más grave que el lodo de donde nos sacó Dios. Y es pensar que hoy en día estamos limpios por nuestro mérito. Eso es peor que el que se está revolcando en su fango. Eso es peor, ¿no? Hay gente que está orando por un trabajo, Dios le da el trabajo y no vuelve. Es que estoy muy ocupado con mi trabajo, estoy muy atareado, pastor. Ahora me toca trabajar de domingo a domingo y no me queda tiempo. Eso funciona como el leproso que fue sanado de camino al sacerdote, se miró y dijo: me lo merecía, ya era tiempo, ¿no? Solo uno. Y a mí me encanta quién era ese uno. Dice: solo uno volvió y exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Ni siquiera era de los judíos, era samaritano. Era de los que sabía que nada de lo que yo pueda hacer, nada de lo que con lo que yo pueda esforzarme logrará un día pagar lo que Él hizo por mí. De hecho, de ahí viene la palabra misericordia. ¿Usted sabe la etimología de la palabra misericordia en latín? Miseris cordis, corazón al miserable. De ahí viene el término. Miseris cordis, cordis es corazón, corazón al miserable. Es decir, cuando dice la Biblia: tendré de ti misericordia, es porque en últimas yo soy como aquel miserable que haga lo que haga nunca podrá pagar lo que Él hizo por mí. Pero la ingratitud está basada en la actitud de: me lo merecía, esto lo he ganado a pulso, esto es porque me he esforzado. Y aunque el esfuerzo tiene que ver con caminar con Cristo, debemos en últimas entender que por más esfuerzo que hagamos, lo que hoy en día podemos tener es por la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale gloria al Señor. Mire las preguntas de Jesús. Mire las preguntas de Jesús para ir cerrando. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Note algo: la gratitud es darle gloria a Dios. Él la conecta, ¿no? O sea, cuando tú estás agradeciendo, estás glorificando su nombre. No, porque a veces pensamos que gracias es gracias y ya. No. Agradecer tiene que ver con exaltar, engrandecer el nombre de Dios. Entonces le dicen: ¿no fueron 9? ¿No fueron 10, perdón, los que sané? Solo este extranjero vino a mí. Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. ¿Qué cosas trae la gratitud a nuestra vida? Rápidamente. Quiero que te quedes con esto. Hay algo peor que la lepra. Primero lo metí en los zapatos del leproso, ¿no? Sí, primero lo que quise hacer es meterlo un momentito en los zapatos del leproso, el rechazado, ¿verdad?
Seguramente, yo me hice la novela. Yo dije, ¿qué habrá pasado? A ver, me voy a ponerme los zapatos de los otros 9. ¿Qué pasó? Seguramente cuando iban de camino, lo primero que dijeron es: primero voy a saludar a mi esposa que llevo 4 años sin verla. ¿Y el que te sanó? No, primero, lo primero. O otro pudo haber dicho: el cultivo, el trabajo. Ay, yo dejé eso botado hace 6 meses. Voy a ver qué ha pasado con mi cultivo. ¿Y el que te sanó? Después tendré tiempo. Después, si me lo encuentro, le daré las gracias. Pudieron haber pasado muchas cosas. No los juzguemos como con tan poca misericordia. Sí, pudieron haber pasado muchas cosas, ¿cierto? Primero la familia, primero el trabajo, ¿cierto? Primero la sociedad. Quiero mostrarme ante los demás que ya soy limpio y para que dejen de juzgarme. Entonces primero los que me están viendo. Y yo me imagino a Jesús en una esquina esperando a ver si alguien, solamente el samaritano. Vuelvo a decirte esto: hay algo peor que la lepra, y es la ingratitud. ¿Qué cosas trae la gratitud a nuestra vida? ¿Qué hace la gratitud en nuestra vida? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Si los de la pantalla son rápidos, prometo acabar ya. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Dice: estad siempre. Devuelve, esa me encanta a mí. Me encanta. ¿Estad cómo? ¿Cuándo? Siempre. Siento que hay días donde usted está. Sí, hay días de días, ¿verdad? Hay días que usted está de mal genio y ni siquiera sabe por qué. Tiene mal genio con usted mismo, por estar de mal genio. Pero la Biblia dice, mire algo: alegría y gozo son 2 cosas diferentes. ¿Sabía eso? La alegría es dependiendo, ¿cierto? Estoy alegre porque estoy comiendo, por ejemplo, carne después del ayuno de Daniel. Eso es alegría. Pero cuando dejé de comer, ¿se acabó la qué? La alegría, porque la alegría depende, ¿no? La alegría depende de. Entonces, el que llega alegre a la iglesia, el que llega solamente alegre, porque dice la Biblia que cuando lleguemos a la casa del Señor, entremos como alegres y gozosos. Porque el que llega solamente alegre, entonces cuando entró a la iglesia y apenas vio a la hermanita que un día le dijo: hermana, córrase para acá, la vio y dijo: y allá va esa hermana, me daño el rato. Ese es el alegre, ¿no? No, ya no puedo orar. Y el de al lado: pero adore. No, ya no puedo. Uy, es que me daño el rato a esa hermana. Esa es la alegría. El gozo tiene que ver con. ¿Se acuerda de David? Se salta y ese se alegraba y la gente lo miraba como: pero acabamos de perder a 10,000 soldados. Sí, pero yo estoy gozoso. No importa la situación, ¿cierto? De hecho, cuando perdió a su hijo a causa de su pecado, los mismos siervos se aterran de David, ¿no? Porque dijeron: ¿cómo es que ayuna, ora y se echa cilicio, ¿cierto? Se humilla mientras el hijo está, y ahora que el hijo está muerto, entonces ahora sí salió a comer. Entonces David dice: es que no me entienden. A mí lo que me llena es el gozo del Señor. Es un misterio. Dígale que tiene a su lado como que nos va a tocar. ¿Cómo dice la Biblia? Estad siempre gozosos. 17. Orad. Ahí no dice orad sin cesar, ¿no? A César déjenlo quieto. Ahí dice orad sin cesar. 18. ¿Y qué más? Dad gracias en algunas cosas, en lo que me ha ido bien. Es que este año me fue tan bien, pastor. El año pasado no pude dar ni gracias porque esa pandemia dice: dad gracias en qué. Algunos dirán: hasta en la tribulación, pastor. Hasta en la tribulación. Ese es el misterio de Pablo, ¿no? Va y le dice: Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le dice: no. Porque Dios también responde: no. ¿Sabía eso? No siempre dice sí. Digo: no, porque en tu debilidad yo me perfecciono. Y salió Pablo remilgoso. ¿Cómo salió Pablo? Yo me gozo. Gracias, Padre, por el aguijón. Porque ha de ser para corrección, ¿no? Para que no me envanezca, decía Pablo, para que no me vuelva altivo. Dad gracias en todo, porque esta es. Entonces, primer punto: cuando damos gracias, hacemos la voluntad de Dios. ¿Ven?
Segundo punto, rápido. Filipenses 4 del 6 al 7. Son 17 puntos. No, ya vamos a acabar. Son 4 nomás. Segundo, Filipenses 4, 6 al 7. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. 7. Y la paz. Conclusión de practicar eso. Y la paz. ¿Sabe qué es estar? Porque dice el mismo versículo: por nada estéis. Jesús usa otra frase. Decía: ¿acaso por tu ansiedad puedes añadirle a tu estatura un codo? ¿Cierto? La ansiedad, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Ay, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y este 24 qué va a pasar? ¿Será que se habrán regalos? Ansiedad. ¿Qué dice la escritura? Por nada. Más bien adelante. ¿Sabe qué es dar gracias? Dar gracias es adelantar. Mire, dar gracias es profético, porque dar gracias es adelantarse. Señor, te doy gracias por la cena de diciembre. Y la esposa: ay, si no hay plata, yo estoy dando gracias por lo que va a pasar en diciembre. Alguien va a llegar con un pavo, alguien va a llegar con algo va a pasar. Y Dios vio la fe y dijo: ahí tiene su cuarto de pollo, ¿para qué? ¿Verdad? Mire, dar gracias es profético, porque usted sigue adelante. Usted dice: gracias aún por lo que no tengo. Y el Señor dice: me encanta esa fe. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa cuando, según este versículo, qué pasa cuando agradecemos? Hay paz en nuestra vida. Tercero, segunda carta a los Tesalonicenses 1:3. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Se lo voy a leer en esta versión. A mí me encanta esta versión porque como nos gusta tanto la plata. Dice la Nueva Traducción Viviente: hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. ¿Sabe qué hace el dar gracias? Hacemos justicia y trae abundancia. Se lo confirmo con este versículo. Segunda carta a los Corintios 9:11. Segunda carta a los Corintios 9:11. Dice: para que estéis, como nos encanta esa palabra, ¿verdad? Para que estéis como enriquecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos ahorita? Amén. Así, yo también. No es que yo también quiero ser bendecido. Para que estéis enriquecidos en algunas cosas, en todo, para toda, la cual produce por medio de nosotros, ¿qué? Acción. Claro, Dios nos bendice para que tú bendigas a otro, ¿no? Por eso llévate la cajita. Publicidad política no pagada. Pastora, me deben ahí comisión por esa. Me deben comisión por esa. Llévese hoy su cajita, porque Dios te bendice para que tú, ¿qué? Bendigas. Amén. Y último punto. Se me olvidó anotar el versículo. También, se lo leo, acá lo tengo, pero sin versículo. Tomó también pan y después de dar gracias, lo partió y se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. ¿Cierto? Cuando levantó los ojos y dio gracias, dijo, después bajó y dijo: hagan esto que yo hice, de darle gracias a Dios por la obra de la cruz, háganlo en todo momento hasta que yo vuelva. ¿Para qué? Para recordar mis obras. La gratitud recuerda las obras gloriosas de Dios en nuestra vida. Entonces, con estos principios, ¿cuántos están agradecidos con eso? ¿Cuántos pueden reconocer como aquel leproso samaritano y decir: yo antes era el rechazado, yo antes era el apartado, el que tenía el cencerro, ¿no? La oveja negra llamaban, ¿no? Y ahora por su gracia y por su amor soy parte de su reino, y ahora como de la mesa del rey. ¿Cuántos están agradecidos con Dios?